le ponía el avión, lo hacía subir a 3000 pies. Yeah. Y acá estaba la línea de la costa, el mar y ¿cómo se llama? El mar y la playa. Y entonces, ¿qué hacían? Y antes nos habían hecho lo más fregado de todo. Yo tenía un instructor que era Hashmeiter. Entonces me dijo, ahora te voy a explicar lo que son las pérdidas. Yo estaba atrás, pues, y él por un espejo me miraba porque no había comunicación así por radio, sino había un tubo, una cosita, y yo tenía unos audífonos acá, como de los bici, y el gorro de vuelo. Entonces, dijo, yo la tengo, ya yo te voy a explicar cómo son las pérdidas. Entonces comenzó pues todavía lejos de la playa. Comenzó ya te explicó pues, voy a poner el avión en esta actitud. Entonces ahora el motor tiene que, para poder subir, el motor tiene que esforzarse más. Ahora voy a comenzar a reducirle la fuerza al motor, como si se malograra comenzó a ser así de repente. Yo veía acá pues que yo tenía lo mismo que tenía él, pero no tenía que agarrarlo. Entonces comenzó a decir, levantó y de repente comenzó a temblar. Pues yo estaba primera vez en mi vida y de repente ¡buu! Se cae el avión. ¿Qué cara habré puesto yo? Que el instructor estaba y me había estado mirando una cara pues, de terror, de qué sería. Y se mataba de la risa después, porque ahí en un determinado momento ya lo sacó. Pero tiene que ver porque no esté muy abajo. Salió. Eso es una pérdida. Dice, el avión entró en pérdida. Entonces el avión, el motor no lo soporta, el avión queda pues como una piedra en el aire y se cae a toda velocidad. Ahora vas a aprender tú. Yo dije, pues va a hacerlo otra vez. Entonces, hazlo tú. Ahora, casi le digo, pues, a ver otra vez. Así que yo también, pues, le di el motor, comenzó y jalé la palanca. Comenzó a subir, a temblar, y se veía, ya estaba, pues, el otro me miraba nomás. Y ya me había explicado en qué momento tenía que hacerlo y cómo, porque si lo haces brusco se le rompen las alas. Entonces ya salió, muy bien, otra vez. Entonces ahora viene algo más complicado, me dijo. Vas a aprender los tirabuzones. Y ahí viene el asunto. Entonces viene así. Yo la tengo, dijo, pues, tú no agarres nada. Sube, se cae
Y entonces agarra y ¡pam! Le empuja con todo el alma el pedal izquierdo, se le mueven las alas al avión y el avión que se está cayendo comienza a girar, rum, 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 rum. Así pues, totalmente. La primera vez en mi vida, yo nunca había volado en un avión ni de pasajero. Y yo miraba así pues, y estábamos ya sobre la, ¿cómo se llama? Sobre Punta Negra. Yo comencé a ver y me llamó la atención que el suelo se movía y giraba. Para mí el avión estaba que bajaba y la tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar. Y efectivamente así nos decía, pues. Entonces, y vamos a ir mejor al borde para que notes la diferencia. Así que subió, entró en pérdida el avión, venía pues y calculó para que fuera en la ribera. Pa, rum, rum, rum. Y gritaba él, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra. Y en la quinta, le pateó del otro lado, el avión que estaba dando vueltas ya se regresó y se vino así, y de ahí jaló, o sea, todo lo de recuperación de la pérdida, motor, ya, pucha. Entonces explicó, has escuchado 5 veces, tierra, mar, 5. Muy bien. Y lo que hasta ahora me acuerdo, que dice, a ver otra vez, pues los dos. Y el hombre levantando pues el avión ya para subirlo otra vez a 3000 pies, dijo, ahora lo vas a hacer tú. En todo eso se fija, porque si uno no se turba, pues lo sacan pues de vuelta. Entonces, bueno, a la hora que me dijo, ahora lo vas a hacer tú. Acuérdate 5 veces nada más, porque si no después es más difícil recuperar. Ya como tienes que bajar un poco más, si estás muy bajo, ya te estrella, pues, que es lo que le pasó a Echegarán, que esperó para que se tire el cadete Carrera, porque el cadete seguramente dudó y tenía que, como está amarrado, y el avión seguía cayéndose, y ya no lo podían detener, y de ahí tirarse, subirse el aire que lo botaba, ya no le dio tiempo y Echegaray se cayó con el avión y todo. Ya no tuvo tiempo y él quiso sacarlo, pero ya se encontró con la que ¡boom! Se cayó en una roca que hay en el bol. Bueno, o sea que subimos y ahora me tocaba hacer ese asunto. Así que estaba súper concentrado. ¿Va? La pérdida, la patada, el tirabuzón, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar. ¿No? Y después la patada para retener y jalar el asunto.
todo medio tembleco. Salimos así, muy bien, otra vez. Y ya me gustó. Y el segundo tranquilo y listo. En esa maniobra fue que Echegaray se mató por esperar que Carrera se cayera. Por eso lo han nombrado para toda la vida el patrón, el no sé cómo le dicen, de los instructores de vuelo. Don Rudy Echegaray Fajardo. Oye, y así fueron pasándose 11 horas eran pues las horas de instrucción. Regresábamos después y en el camino agarraban porque hacían una serie de cosas. Vamos a hacer esta maniobra que se pone un looping, y tenía que salir apuntando al mismo sitio. Pero había que darse toda la vuelta. No, ahora los virajes a la derecha, virajes y hacerlos a la misma altura. 11 horas para ver si nos quedábamos en la escuela o no. Un montón de maneras, ya más adelante y después la regresada. ¿Por dónde regresa? Bueno, por acá, pues, estoy mirando la costa y ahí, y uno está pues al aire, no tiene cabina, tiene que estar bien y con la cuestión así. Lengua española. En el camino, una de las veces en el camino, ya llegamos a la escuela y este es el patrón de aterrizaje en la base aérea de Las Palmas, así se llama esto. Ya. Entrábamos por la, ¿cómo le llaman? Bueno, hay una lomo de corvina se llama, acá está el Morro Solar de Chorrillos, de ahí hay una bajada que está hasta el suelo, y de ahí viene un cerro largo hacia el sur, que se llama Lomo de Corvina, porque es bien largo. Entonces ya, Lomo de Corvina, de ahí, ¿cómo haces para entrar a Las Palmas? Nos enseñó, pues. De ahí, en este momento que termine el Lomo de Corvina, viraje a la derecha, manteniendo tal altitud. La referencia ahora es el Pino de San Juan. Ya se veía para la escuela, Las Palmas, Pino de San Juan, y ya se venía hacia acá. Ya en el Pino de San Juan, ya tú ves ese morrito que está ahí, le llamamos el mamelón amarillo. Entonces avanzas hasta este cerro, mamelón amarillo a la izquierda, viraje a la izquierda, manteniendo la misma altura. Sobre el mamelón amarillo, viraje a la izquierda. Tienes Las Palmas de la pista de aterrizaje. Una vez que estás ahí, tienes que comenzar a reducir el motor según como el viento venga, de tal manera que cuando ya estés sobre el campo de aterrizaje, ya estés prácticamente cerca del suelo.
pero le sigues reduciendo hasta que el avión, mientras tenga motor, va a volar. Llega el momento en que tú tienes que agarrar y empujarlo hacia el suelo y de ahí le cortas el motor y le vas levantando. Y cuando ya tú percibas que estás a 20 centímetros del suelo, tienes que mantenerlo así bien dirigido y le cortas el motor y el avión se va a caer. Entonces se va a ver esto. Y de ahí viene, manejas el avión, palanca atrás y con los pies, porque se van a mover pues las aletas. Y con eso, y también la cuestión del tren de aterrizaje. Y con eso tienes que manejar y llevarlo derechito hasta el fondo. Y listo. Y de ahí le vas cortando todo hasta llegar al escuadrón. Muy bien. 11. Ya terminaron los 11. Y había veces en que ya insistían en aterrizajes y decolajes y aterrizajes. Y el taxeo. Ya ha habido una cosa ahí, sí que Dios me ayudó. Esos aviones, los PT-17, han sido los aviones que han entrenado a todos los pilotos de Estados Unidos en toda la Segunda Guerra Mundial. Unos aviones bien fuertes, pues, como para que haya unos aterrizajes y no se desarmen, ¿no? Muy arriba, muy abajo, todo bien fuerte. Así que es bacanudo. La pista no era una pista de aterrizaje, era como decir una cancha de fútbol con una serie de irregularidades. Entonces había que manejar con los pies, porque brum, brum, se levantaba. Entonces, a veces chocaba con un bordecito, brum, saltaba el avión a la hora que uno estaba decolando y le había dado. ¡Bum! Ya se quedaba y de ahí comenzaba a volar. Entonces, las últimas horas, ese circuito, el Mamelón, el Pino de San Juan, todo, y el aterrizaje, que era la parte más complicada. Yo cuando voy donde a la casa de Betty, ahí ese cerrito donde ella vive, es decir, pues parece los últimos metros de Las Palmas, igualito. Así que yo estoy con el Chevrolet y ya me estoy viendo y viene el avión y va. Bueno, así que estábamos en eso. Oye, pero también una vez antes de las 11 horas, regresamos y de repente noto pues de que el instructor le corta motor y el avión comenzó a bajar suave. Vamos a suponer de que el motor comienza a fallar. Y entonces se está cayendo el avión. ¿Qué haces? Y se quedó calladito. Así que yo agarré, dije, ¿dónde estamos? Acá el mar, acá y acá hay chacras. Ah, en las chacras. Por ahí pues lo llevé.
había una chacra bien grande y ahí lo bajé y hemos estado, pero bien cerca del suelo y el otro dijo, yo la tengo. Está bien, vamos a la escuela. En vez de decir vamos, decía, así hacía. Eso quería decir, vamos para allá. Terminamos a las 11 horas y el instructor me dice, ya estaba pasando, ya habían pasado, ya pues, desde mediados de enero. Estábamos ya, y venía lo que se llamaba el chequeo. El primer chequeo era como un primer examen. Si algo salía mal, había de todas maneras había un segundo chequeo. Y lo que te quería contar es que había dos tipos de aviones. Uno que lo habían fabricado para la tierra, mejor dicho, no para el mar, no para aterrizar en tierra, en un aeropuerto, y otros eran para que aterricen y vuelen desde los portaaviones. Pucha, esa era la desgracia, porque había, y como uno encendía el avión y para ir desde el escuadrón de vuelos, todas las palmas hasta el punto donde comenzaba a correr para volar. Y eso se llamaba taxeo. Ahora hay que taxiar. Y macanudo, pero como uno está sentado atrás y adelante está el instructor, no mira. Uno no mira adelante qué entonces hay. Entonces tiene que ir así, mira y así, haciendo ese recorrido en lo que era pues los aviones normales, le llamo yo, se taxiaban pues tranquilos. Todavía uno podía darse el lujo, porque cuando ya decían, hoy están chequeando a Edgar Zúñiga, o están chequeando al viejo Pellegrini, o están chequeando, veían pues como, así que uno está en esa vaina, y, vamos, Pero cuando tocaba los que le llamábamos nosotros los Navy, era una cosa sumamente difícil. ¿Y sabes qué? Nunca me tocó uno de esos aviones. Y recuerdo que a un compañero mío, más adelante, ya en segundo año, que lo chequearon inmediatamente antes que a mí, a él, a Guapaya, Raúl Guapaya Vera, todo macanudo con nosotros. Y yo estaba en un avión y él en un Navy, con el mismo instructor que en segundo nos chequearon. Yo estaba esperando, si era el siguiente, y carajo, no lo podía taxiar, pues se le iba para un lado, para otro. Y el instructor agarró, paró el avión y dijo, bájese. Perdió su oportunidad
y lo botó, lo sacó de vuelo. ¿Te das cuenta? A mí nunca me tocó. Entonces, ese es otro de los milagros. No sé cómo de repente yo lo hubiera hecho, porque a mí me salía todo bien, pero era una tranca y siempre me llamó la atención, qué suerte. Pam, 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 pam. Así que llegó ese día que me tocaba, que era el 16, el 17, y vino pues ya no el instructor, sino el jefe del escuadrón, que era un comandante que era bien exigente y fregado. Entonces, sube a subir amarrado, todo eso. No, primero había que hacer el chequeo del avión. ¿Está? A ver esto, el otro que estaba mirando. Arriba, ya no vamos. Entonces ya uno tenía que encender el avión y de ahí ponerse a tracción. Todo lo demás desde afuera pues le hacían barra. Llegar al último, pero yo me acuerdo pues de la sensación, no estaba asustado, no estaba casi ni preocupado. Yo me sentía hasta alegre ese día. Entonces comencé a correr, porque él solamente te decía, vamos, no hacía nada. Toda la vuelta, el circuito y el aterrizaje. Suavecito. Otro. Otra vez. Aterrizaje. Ya vamos al parqueo. Listo. Así que se bajó él, me bajé yo y me dijo, ángulo. Que tuve que agarrarme y me dio una patada en el poto, que era el bautizo, pues. Así que anotó en la pizarra, fue buscado y listo. Así que vino el instructor, ángulo, otra vez. Así que ya yo me fui a la escuela y ahí estaban terminando de hacer un documento que lo tengo arriba. Digo, ahora vaya a su casa y tiene libre todo el día. Y ahí dice que sale con permiso por haber efectuado su vuelo solo. Así es, al 17 de febrero. En ese momento me había convertido yo de aspirante a cadete en cadete de primer año. Ese era el examen para ascender. Pero ¿qué pasó más adelante? Como yo en aspirantes, siempre no puedo decir por culpa de mi papá ni nada, ¿no? Con tiempo, yo estudio y estudio y estudio. Además tenía una inteligencia de buen nivel. Para mí los estudios en la escuela eran fáciles. Sacaba 100, 98, 99, ¿ya?
terminó el año de aspirantes, que hice el 5.º año de media. En la escuela todo era, pues, por ejemplo, química, aeroquímica, matemáticas, aeromatemáticas. Ya había un curso de avión y principio de vuelo. ¿Por qué vuela un avión? Ya dice que hay 4 fuerzas: la fuerza de gravedad, la fuerza de tracción, la fuerza de... Todo eso también resulté número 1. Entonces había, en la ceremonia de clausura, al presidente que vino, me dijeron: oiga, usted tiene que hacer un entrenamiento especial porque se le va a llamar para darle un diploma. Ya pues, lo van a llamar usted con voz fuerte, tiene que ir presente, y de ahí se va marchando con el fusil acá arriba, se acerca, saca el fusil. Entonces el presidente le va a dar un diploma, usted se acerca, todo con movimientos enérgicos. Pide permiso y se retira. Entonces eso miró todas las 4 promociones que estaban ahí. El primero, segundo, tercero y cuarto, miraron, pues, y identificaron: Edgar Zúñiga, inteligente, cadete inteligente, para toda mi vida. Entonces ya era cadete, me fui de vacaciones y ya regresé para primero. En primero no se volaba, había que demostrar que uno tenía, pues, una inteligencia suficiente, de buen nivel, y entonces enseñaron una serie de cursos y en aspirantes votaron a todos los que no volaron solos, y en primer año votaron a los que tenían cursos jalados. Íbamos haciendo cada vez menos. Entonces ahí, en académico, yo salí nuevamente número 1. Y combinaban ahora para ser brigadier de segundo año. Yo tenía 100 en académico y tenía también 100 en carácter militar. No tenía castigos. ¿Por qué no tenía castigos? Porque en aspirantes conocí a mi comadre y ya no quería Dios salir, de quedarme en la escuela, porque a uno lo jalaban en un test y no salía el sábado, en 2, sábado y domingo encerrado. Así que a mí nunca me jalaron, pero yo quería estar seguro y comencé a quedarme en la noche, porque decían, a ver, a la hora que iban a dormir todos, los cadetes que desean quedarse a estudiar, formar a la derecha, y salían, pues, un grupito y formaban, estudiaban 1 hora estudiando y de ahí se iban a su... Así que también en primer año, a mí no me castigaban porque yo me cuidaba, pues, de no cometer faltas. Y en el otro lado, en estudios también, Pellegrini tenía menos notas que yo. Y él ha tenido, pues, la ventaja de que ha sido, como ha sido más viejo que nosotros,
Él ha sido compañero del colegio militar del brigadier general, de Prael, de Enrico y de varios más. Entonces con él tenían... Entonces, brigadier ¿quién tenía la primera nota para ser el número 1 de la promoción? Ya, llevaron las notas de Pellegrini y las mías al jefe del departamento militar, que él tenía que ponernos una nota cada uno. Y ahí comencé pues a conocer cómo era la vida real. Agarró, cuando devolvieron, y a todos pues estaban atentos. Oye, mira, a Edgar le han puesto el carácter militar, el mínimo, y a Pellegrini le han puesto 100. Entonces ahora combinando, resultaba que él tenía más notas. En buena hora, pues está, ¿qué me importa si yo no soy? Pero en la mentalidad de la gente decía, pues Edgar Zúñiga es un buen cadete. Y así pasé el año donde la cuestión era el académico. Y entramos a segundo, y ahí vino algo que a veces ya he acostumbrado a darle gracias a Dios y a aceptar su voluntad. Pasamos a cadete de segundo año.